Buenas y bendiciones, soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, aquí con su segmento Viviendo Fiel. Bienvenidos a lo que es Sin Límites Internacional, donde estamos transmitiendo 5 días de la semana en radio, internet y en televisión. Bienvenidos porque hoy vamos a seguir con nuestro estudio desde el libro de Marcos y ahora estamos en nuestra clase número 3 de este libro de Marcos y también incluye lo que es una introducción. Todo esto está en nuestro canal de YouTube, está en Crown Life Studios. Puedes buscarlo y aprovechar todos los estudios que tenemos ahí. Vamos cumpliendo todos los libros del Nuevo Testamento, versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. En la clase número 2, la clase anterior, estudiamos Marcos 1, versículo 1 a 8 y pusimos por título, ¿Os bautizará con Espíritu Santo? Os bautizará con Espíritu Santo. Ahora, en la clase número 3, vamos a ver que Jesús mismo tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Esto es algo extraordinario, algo fabuloso, porque una vez que Él recibe este bautismo y desciende el Espíritu Santo, empieza este ministerio donde el Espíritu Santo viene a morar permanentemente dentro de uno como el templo. Por esto Jesús decía cuando los discípulos decían, mira qué belleza el templo, mira las grandes piedras y rocas. Y Jesús dijo, te digo que ni una piedra va a estar sobre otra piedra. Y cuando le criticaron después, Él decía que Él hablaba de su propio cuerpo, que aunque muriera, iba a resucitar. Los líderes religiosos le hacían mucho problema para Jesús, pero siempre el Espíritu Santo le ayudaba. Pues hoy vamos a cubrir Marcos 1, versículo 9 al 11, y también vamos a leer Juan 1, 29 al 34, y Isaías 42, 1 a 9, porque todo viene relacionado, así que tenemos que apurarnos, pero quiero decirte que el título de nuestra clase hoy es Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Qué bonito oír estas palabras tan dulces. Lo mismo nos dice Dios cuando somos adoptados como hijos e hijas, que tú eres mi hijo o hija adoptada. Tú eres mi hijo o hija verdadera y te voy a marcar con mi Espíritu Santo. Esto es belleza, belleza. Si no lo has experimentado, no sabes lo que te hace falta. Vamos ahora con Marcos 1, versículo 9 a versículo 11. Estoy en la versión Reina Valera 1960. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea. Vino caminando. Y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué bello, ¿verdad? Tú puedes imaginar una multitud de gente que habían salido de Jerusalén, de Nazaret, de toda esta zona de Judea, siendo bautizados por Juan. Viene Jesús con toda humildad y se presenta. Y Juan, leímos en otros evangelios, como que se quejó y dijo, yo necesito más bien ser bautizado de ti. Y Jesús dijo, bautízame para que se cumpla todo lo que está escrito. Vamos a ver lo que está escrito porque es una confirmación de que Jesús es el Hijo amado, el que complace al Padre y es el Mesías escogido por Dios. Cuando leímos esta sección del pasaje, podemos entender de que, como hemos dicho, el libro de Marcos a veces es rápido, después lento, rápido, lento, porque él detalla cosas y otras cosas no los detalla mucho, pero hay otras referencias en la Biblia que sí los detalla más al fondo.
Entonces, cuando leímos Marcos 1, versículo 9 al versículo 11, esto tiene referencia también en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29 al versículo 34. Vamos a leerlo juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocí, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Lo conocía como primo, de repente lo había conocido, pero no sabía que él era el Mesías. Nadie sabía de verdad que Jesús era el indicado, el Mesías. Él había nacido en Belén, y cuando el rey trató de matar a todos los niños, se escapó con su familia a Egipto, y estuvo, creo, 3 años en Egipto como refugiado político. Y luego volvió a Nazaret y creció en Nazaret. Entonces, ya después de 30 años, ya no era niño. La gente quizás no sabía que él era el Mesías. Todo el mundo esperaba el Mesías. ¿Cuál iba a ser el señal del Mesías? Pues nos va a decir Juan cuál era el señal de confirmación. Me imagino que Juan conocía a Jesús como eran primos. La mamá de Juan era Elizabeth, y la mamá de Jesús, María, y se conocían de repente, pero no sabía que él era el Mesías. Imagínense que si tu primo te diga que es el Mesías, o que te lo demuestra Dios que él era el Mesías. Cosa extraña, necesita confirmación, ¿no? Porque este primo tuyo es medio bandido, pero si Dios lo confirma, lo confirma. Aquí dice, versículo 31, Juan 1, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Dice Juan, yo vine bautizando con agua porque de repente alguno que se bautizara iba a salir una confirmación. Todo el mundo iba a arrepentir, a ser bautizado en agua, pero hay una confirmación que iba a salir sobre alguno que iba a confirmar que este es mi Hijo amado. Dice Juan, por esto venía yo bautizando, para llamar a Israel al arrepentimiento, pero también para señalar la confirmación de que hay alguien que viene detrás de mí, que yo no lo conocía como Mesías, pero alguien viene detrás de mí y va a ser bautizado y Dios va a confirmar que es el Mesías. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Imagínense, nadie sabía de verdad que Jesús era el Hijo de Dios. Quizás María, tu madre, quizás tu papá, por decir José, sabía que Dios tenía un llamado sobre él, que era muy especial, nacido de una virgen. Tal vez sabían, pero la mayoría de la gente no sabían de que Jesús era el Mesías. Nadie sabía. En este tiempo salían mucha gente que decían que eran el Mesías, muchos falsos Mesías. Por eso muchas veces cuando salían falsos Mesías o Mesías, los fariseos y las escribas salían para hacerles preguntas, para tratar de confirmar si este es o no es Mesías, porque habían muchos falsos. Por eso salían y hacían preguntas a Jesús, para tratar de ver si era Mesías o no. Por eso es que habían muchos que decían que eran Mesías, pero había una confirmación, lo cual confirmaba el Mesías verdadero, el Hijo de Dios verdadero, y este era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo, es aquel en quien descendió el Espíritu Santo sobre él y se quedó sobre él. No solamente descendió y se fue, descendió y se quedó. En el Antiguo Testamento habían sacerdotes, habían reyes que tenían la presencia del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo venía y iba, venía
y iba, no era permanente. Cuando vino sobre Jesús, era en forma permanente. Y él cuando bautizaba, iba a bautizar en su nombre, la gente iba a recibir el Espíritu Santo de la misma manera, permanente. Y esto lo esperaba la gente de la antigüedad, que iban al templo, y el sacerdote que iba al lugar santo de los santos, para experimentar la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Todo el mundo quisiera lo que nosotros tenemos hoy. El don del Espíritu Santo, quien vive dentro de nosotros. Como les dije, yo puedo ir en avión a África, Asia, Sudamérica, Centroamérica, y el Espíritu Santo va conmigo porque está dentro de mí. Nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Y eso es mediante la confirmación de Jesús como el Hijo amado de Dios, el Mesías confirmado por el Espíritu Santo. Y Juan daba testimonio que Dios le había dicho, cuando estás bautizando toda esta gente arrepentida, de repente va a aparecer alguien que vos no lo vas a conocer como Mesías, pero lo vas a bautizar, y cuando lo bautizas va a recibir señal del Espíritu Santo que va a estar sobre él y no va a apartar de él. Y Juan confirma, esto lo vi cuando bauticé a Jesús. Entonces él es el Hijo amado de Dios, el Mesías escogido por Dios. Y esto es confirmación de lo que leímos en Isaías 42, versículo 1 al versículo 9. Aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pablillo que humiere. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperen su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abres los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casos de prisión a los que mueren en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no le daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salga a luz. Yo os las haré notorias, decía profeta Isaías, cientos y cientos de años atrás, inspirado por Dios, escrito en Isaías 42, versículo 1 a 9. Es una de las profecías mesiánicas, porque hay una cantidad, esto solamente es una, pero indica de que Dios iba a demostrar al mundo su Hijo amado, el Mesías que iba a traer justicia, que iba a tener el Espíritu de Dios sobre él, que iba a dar vista a los ciegos, que iba a sacar gente de las tinieblas. Pues este mismo Jesús, la confirmación que nos da Marcos, está confirmando lo que dijo Juan, lo que dijo Isaías, y lo cita aquí Juan en forma breve. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios dijo, cuando esto llegara a pasar, que las cosas viejas, las cosas antiguas, el pacto antiguo, ya se iba entrando el pacto nuevo del Espíritu y la gracia y el perdón de pecados mediante Jesús. Entonces tenemos que dar gracias a Dios de que nosotros también podemos recibir el bautismo en agua para perdón de pecados, para estar llenos del Espíritu Santo, siendo bautizado en el nombre de Jesús, bautizado en el nombre del Padre, Hijo
y el Espíritu Santo. Y podemos convertir este cuerpo en el templo del Espíritu Santo. El que nos ayuda, el que nos enseña, el que nos da consuelo, el que nos da poder, el que nos proteja, el que está aquí presente en este mundo ahora. Es el Espíritu Santo, quien está dentro de nosotros, los cristianos, los hijos y las hijas de Dios. Cuando nosotros nos vamos de aquí, se va el Espíritu Santo con nosotros. Solamente porque estamos aquí, el enemigo está restringido. Hay ciertas cosas que no puede hacer porque el Espíritu Santo lo está deteniendo. La luz se está deteniendo, la oscuridad y las tinieblas. Pero cuando nos vamos de aquí, entonces empieza este tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, donde no hay nada para detener las obras sucias de Satanás. A ti te toca, si sois cristiano, ser luz en este mundo, para ayudar a detener las obras de Satanás. Y si no has recibido el Espíritu Santo, si no has sido bautizado, si no has arrepentido y no has confesado a Jesús como Señor, este es tu día. Este es tu día. Es la mejor vida que hay. Ojalá que decidas hoy para Jesús y que seas súper mega bendecido.